sobre los símbolos de la individualidad. La visión del reloj del mundo no es ni lo último ni lo máximo en la evolución de los símbolos de lo objetivo psíquico, pero separa aproximadamente el primer tercio del material, que consta de unos 400 sueños y visiones. La serie es digna de atención por el hecho de describir con rara perfección una realidad física que había observado ya hace mucho tiempo en muchos individuos aislados. Debemos esto no solo a la integridad del material objetivo, sino también al cuidado del soñante, que nos ha colocado en situación de seguir paso a paso el trabajo de síntesis del inconsciente. No hay duda de que las peripecias de esta síntesis se hubiesen presentado con mayor integridad todavía si se hubiesen comprendido en la consideración de los 340 sueños tenidos entre los 59 que se han tratado aquí. Pero, por desgracia, era esto una cosa imposible, pues los sueños penetran, en parte, en la intimidad de la vida personal y han de ser por ello retirados de la publicación. Por consiguiente, tuve que limitarme a materiales impersonales. Espero haber conseguido hacer más comprensibles los símbolos de la individualidad en su desarrollo y haber dominado al menos en cierto modo las considerables dificultades implicadas en un material experimental de tal índole. Soy totalmente consciente de que se podría aumentar todavía mucho el material de comparación imprescindible para explicar y complementar. Pero para no recargar demasiado el sentido, me he impuesto una gran reserva en este aspecto. En consecuencia, mucho queda apuntado tan solo, lo cual no debe ser tomado como signo de ligereza. Creo hallarme perfectamente en condiciones de poder presentar pruebas abundantes en que basar mis opiniones, pero no quisiera despertar la impresión de que quizá yo me imagine haber dicho algo definitivo en relación con este tema tan complicadísimo, aunque, bien es verdad, no es la primera vez que estudio una serie de manifestaciones espontáneas del inconsciente. Ya ha ocurrido una vez en mi obra Transformaciones y símbolos de la libido, pero en aquel caso se trataba más bien de un problema neurótico, de pubertad, mientras que la problemática se ha extendido aquí ya a la individuación. Además, existe una diferencia muy considerable entre las personalidades que entran en consideración. Aquel caso anterior, al que jamás traté personalmente, se cerró con una catástrofe psíquica, psicosis. El de ahora, en cambio, representa una revolución normal, tal como la que he observado con frecuencia en individuos de inteligencia elevada. Pero lo especialmente notable en este caso es la lógica existente en la evolución del símbolo central. Más se puede uno resistir a la impresión de como si el proceso inconsciente se moviese en espiral alrededor de un centro al que se aproxima con lentitud, proceso en el que las propiedades del centro se van perfilando con mayor claridad cada vez. Inversamente, acaso se pudiera decir también que el punto central, irreconocible en sí, actúa como un imán sobre los dispares materiales y procesos del inconsciente y los atrapa poco a poco detrás de una reja de cristal. Por esta causa no es raro en otros casos que el centro se represente como la araña en la tela, sobre todo cuando predomina en el consciente todavía la actitud de miedo frente a los procesos inconscientes. Pero si se deja que el proceso discurra libremente, como ha ocurrido en nuestro caso, el símbolo central, renovado una y otra vez, se abre paso de una manera continuamente consecuente a través del aparente caos de las dramáticas complicaciones de la psique personal. Según dice de las espirales el epitafio del gran Bernoulli, eadem mutata resurgo. Las representaciones del centro en forma de espiral son correspondientemente frecuentes, como por ejemplo la serpiente enrollada alrededor del punto creador del huevo. Parece como si las complicaciones personales y las peripecias subjetivas dramáticas que constituyen la vida y toda la intensidad de ella no fueran sino simples vacilaciones,
un medroso retroceder o casi menudas complicaciones y pretextos meticulosos frente al carácter definitivo de este proceso de cristalización extraño e inquietante. Produce con frecuencia la impresión de como si la psique personal fuese un animal receloso, fascinado y angustiado al mismo tiempo, que corriese velozmente en torno a este punto central, siempre huyendo y sin embargo siempre acercándose cada vez más. No quisiera dar pie a la mala inteligencia de que yo posea cualquier conocimiento de la esencia del centro, pues este centro es irreconocible de plano y por tanto solo se puede expresar simbólicamente por medio de su fenomenología, tal como por lo demás ocurre en cada objeto de la experiencia. Entre las características especiales del centro me ha llamado desde antiguo la atención el fenómeno de la cuaternidad, pero no se trata simplemente de cuatro, como por ejemplo los 4 puntos cardinales o algo similar. Según se desprende del hecho de no ser infrecuente una concurrencia de 3 y 4. También existe, pero ya es más rara, la concurrencia de 4 y 5, en la que los mandalas de 5 rayos se califican de anormales a consecuencia de faltas de simetría. Según esto, parece como si existiera una existencia clara en el 4 o como si hubiese estadísticamente una probabilidad mayor para dicho número. Es un extraño lusus naturae el hecho de que el elemento químico fundamental del organismo corporal sea el carbono, caracterizado por 4 valencias. También es sabido que el diamante es carbono puro cristalizado. El carbono es negro, carbón, grafito, pero el diamante es agua clarísima. Tal analogía sería una lamentable falta de gusto intelectual si al referirnos al fenómeno del 4 se tratara de una simple ficción del consciente y no de una producción espontánea de lo objetivo psíquico. Incluso admitiendo que la autogestión puede influir de manera peligrosa en los sueños, en lo que naturalmente importaría menos la forma que el sentido, tendría que verse en este caso la demostración de que el consciente del sujeto soñante ha hecho esfuerzos considerables para imponer al inconsciente la idea de la cuaternidad. Pero, en definitiva, no se trata de esta posibilidad en este caso, ni en otros muchos que he observado, prescindiendo por completo de numerosos paralelismos históricos y religiosos. Si se contempla este estado de cosas con una visión de conjunto, se llega a la conclusión de que existe un elemento psíquico que se expresa mediante la cuaternidad. Para esto no es necesario ni hacer especulaciones audaces sin tener una loca imaginación. Al denominar individualidad al centro, lo he hecho tras una madura reflexión y un sopesar cuidadoso de datos tanto empíricos como históricos. Una interpretación materialista podría decir sin dificultad que el centro no es otra cosa que el lugar donde la psique se torna irreconocible porque se funde allí con el cuerpo. En cambio, una interpretación espiritualista podría afirmar que esta individualidad no es otra cosa que el espíritu que anima alma y cuerpo y penetra en tiempo y espacio en ese punto creador. Me abstengo expresamente de tales especulaciones físicas y metafísicas y me conformo con la constatación de hechos empíricos que yo, en lo que al progreso del conocimiento humano se refiere, considero infinitamente más importantes que correr en pos de locuras, de modas intelectualistas o de presunciones de fe llamadas religiosas. En la medida de mi experiencia se trata de significativos procesos nucleares en la psique objetiva, de una especie de imágenes de la meta, que el proceso psíquico orientado hacia una meta parece fijarse él mismo, sin que le motiven a ello sugestiones. Naturalmente, en el exterior existe siempre un cierto estado de necesidad anímico, quizás como un hambre, que sin embargo se propone como meta platos bien cocidos y favoritos y jamás una comida que el consciente no conozca o mucho menos absurda. La meta que se ofrece la necesidad anímica, la imagen que promete actuar salvadoramente, alcanzando la totalidad, es ajena de manera tan desmesurada al consciente, al principio, que tropieza
con grandísimas dificultades para encontrar acogida. Naturalmente es distinto lo que ocurre cuando se trata de personas que viven en un tiempo y en un entorno donde tales imágenes de una meta tienen validez dogmática. Estas imágenes son entonces puestas delante del consciente y se muestra ahí al inconsciente una imagen reflejada secreta en la que él se vuelve a reconocer, razón por la cual se enlaza de nuevo al consciente. Por lo que atañe ahora al surgimiento del motivo mandala, parece examinado de modo superficial, como si surgiera gradualmente en el transcurso de la serie de sueños, pero lo único indudable en realidad es que aparece más claro y diferenciado. Ya existió siempre con anterioridad y apareció en realidad. Ya en el primer sueño, donde las ninfas dicen, hemos estado siempre, lo que ocurre es que no te has dado cuenta jamás. Por ello es más probable que se trate de un tipo existente a priori, de un arquetipo que es inherente al inconsciente colectivo y que por consiguiente se escapa al ser y perecer individual. El arquetipo es, por así decirlo, una presencia eterna y queda simplemente la cuestión de si el consciente percibe esta presencia o no. Considero una hipótesis más probable y que explica mejor las observaciones, la admisión de que el surgimiento más claro y frecuente del motivo en el ulterior curso de la serie de sueños corresponde a la comprensión más precisa de un tipo existente a priori, que el suponer que el mandala no comenzó a ser producido, por decirlo así, hasta no discurrir la serie de sueños. Habla en contra de la última hipótesis, por ejemplo, la circunstancia de aparecer ya en el mismo comienzo pensamientos tan fundamentales como el del sombrero que cubre a la persona, la serpiente que gira en derredor y el movimiento perpetuo. El motivo mandala, en la medida que es un arquetipo, habría de presentarse de modo colectivo, es decir, tendría en teoría que darse en cada persona. Pero en la práctica se tropieza con él de manera clara en relativamente pocos casos, lo que no es obstáculo en absoluto para que desempeñe el papel de un polo secreto en torno al cual gira todo en última instancia. Cada vida es, en definitiva, la realización de un todo, es decir, de una individualidad, por lo que la realización se puede calificar también de individuación, pues toda la vida está unida a portadores y realizadores individuales y es inimaginable por completo sin ellos. Pero cada portador implica también una determinación individual y el sentido de la existencia viva es que dicha determinación se realice como tal. Cierto que el sentido es, con frecuencia, algo que se podría denominar igualmente un absurdo, pero entre el misterio del ser y el entendimiento humano existe una distancia inconmensurable hasta cierto punto. Sentido y absurdo son cambios de sentido antropomorfos que tienen como finalidad establecer una orientación que estimamos suficiente. Según muestran los paralelismos históricos, los símbolos mandalas no son, en modo alguno, curiosidades peculiares, sino figuras regidas por una ley. De no ser así, no habría tampoco ningún material de comparación, y precisamente las posibilidades de comparación con los productos espirituales de todos los tiempos y direcciones de la rosa de los vientos muestran de manera evidentísima qué importancia tan inmensa se ha atribuido por el consensus gentium a los procesos que se verifican en el objetivo psíquico, razón más que suficiente para no darlos de lado a la ligereza. Mi experiencia como médico no puede sino confirmar esta apreciación de valores. Ciertamente existen personas que no consideran científico tomar algo en serio, no quieren que las seriedades perturben su campo, pero el médico que no tiene en cuenta los valores del sentimiento humano comete un error lamentable. Y cuando con procedimientos llamados científicos intenta rectificar la actividad misteriosa y difícilmente comprensible de la naturaleza, lo que hace es poner sus pobres sutilezas en lugar de los procesos curativos de la naturaleza. Tomemos en consideración la vieja sabiduría alquimista. Naturalissimum et perfectissimum opus est generare
tale quale ipsum est. Las ideas de salvación en la alquimia. Una contribución a la historia de las ideas en el campo de la alquimia. Los conceptos fundamentales de la alquimia. A. Introducción. La alquimia pereció gradualmente en el transcurso del siglo XVIII a causa de su propia oscuridad. Su método de explicación, lo oscuro mediante lo más oscuro, lo desconocido mediante lo más desconocido, se avenía mal con el espíritu de la ilustración de la época y en especial con la metodología científica de la química que se fue depurando hacia finales del siglo mencionado. Pero lo único que hicieron estas dos potencias del intelecto fue darle el golpe de gracia, pues su descomposición interna había comenzado ya de manera considerable un siglo antes, en tiempos de Jacob Boehme, cuando muchos alquimistas abandonaron sus retortas y crisoles y se dedicaron exclusivamente a la filosofía hermética. Fue por entonces cuando se estableció una separación entre químicos y herméticos. La química se convirtió en una de las ciencias naturales, pero la hermética perdió la base empírica y se extravió en un campo de alegorías y especulaciones tan pomposas como carentes de contenido, que vivían simplemente de los recuerdos de un tiempo mejor. Pero este tiempo había sido aquel en el que el espíritu de los alquimistas luchaba realmente todavía con los problemas de la materia, cuando la conciencia investigadora se enfrentaba con el espacio oculto de lo desconocido y creía ver imágenes y leyes que, sin embargo, no procedían de la materia, sino del alma. Todo lo desconocido y vacío se consuma por medio de la proyección psicológica. Es como si se reflejara en la oscuridad el fondo del alma del observador. Lo que ve y cree reconocer en la materia son ante todo sus propias circunstancias inconscientes que él proyecta en ella. Es decir, salen a su encuentro, procedentes de la materia, estas cualidades y posibilidades de significación inherentes en apariencia, de cuya naturaleza psíquica no tiene conciencia alguna. Esto es aplicable sobre todo a la alquimia clásica, en la que la experiencia de las ciencias naturales y la filosofía mística estaban presentes sin diferenciación, por decirlo así. En estas circunstancias, el proceso de decisión que comenzó a finales del siglo XVI, que separó lo físico de lo místico, hizo nacer una especie literaria fundamentalmente más fantástica, cuyos autores conocían hasta cierto punto la naturaleza anímica de los procesos de transmutación alquimista. El libro de Herbert Sieberer nos explica detalladamente este aspecto de la alquimia y sobre todo su importancia psicológica. La simbología fantástica inherente nos es descrita de una forma gráfica por Bernoulli en su obra, la cual hallamos una exposición extensa de la filosofía hermética. No existe todavía un estudio a fondo de los textos en los que se refiere a la historia de las ideas, aunque hemos de agradecer a Reichenstein importantes trabajos en este sentido. B. Las fases del proceso alquimista. Como se sabe, la alquimia describe un proceso químico de transmutación y da innumerables instrucciones para llevarlo a cabo. Aunque apenas existen dos autores que sean de la misma opinión en cuanto atañe al discurso exacto del proceso y a la sucesión de las fases del mismo, la mayoría concuerda, no obstante, en los puntos principales y además, desde los tiempos más lejanos, es decir, desde comienzos de la era cristiana, se distinguen 4 fases, caracterizadas por colores de pintura, ya mencionados por Heráclito, a saber, el ennegrecimiento, el emblanquecimiento, amarillamiento y el enrojecimiento. Esta disposición del proceso en 4 partes recibió la denominación de la división de la filosofía en 4 partes. Más tarde, o sea, aproximadamente en los siglos XV a XVI, los colores quedan reducidos a 3 y va decayendo poco a poco y es mencionada también en muy contadas ocasiones. En cambio, aparece excepcionalmente el verde,
después de la melanosis y el nigredo, respectivamente, pero sin conseguir importancia fundamental. Mientras la división en 4 primitiva era una correspondencia exacta de la cuaternidad de los elementos, se destaca ahora con frecuencia que existen 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y 4 propiedades: caliente, frío, húmedo, seco, pero en cambio solo 3 colores: negro, blanco y rojo. Ahora bien, como el proceso no ha concluido jamás a la meta deseada y tampoco fue realizado nunca típicamente en sus partes individuales, el cambio de la división de las fases no se puede explicar tampoco mediante razones externas, sino que guarda más relación con el significado simbólico de la cuaternidad y la trinidad, o sea, con razones internas psíquicas. El negro es el estado inicial o como propiedad de la prima materia, del caos, o de la masa confusa, de antemano existente o creada por descomposición de los elementos. Presupuesto el estado de descomposición, como sucede en ocasiones, entonces se produce una unión de las contraposiciones mediante la unión de lo masculino con lo femenino y aparece la muerte del producto de la unión, con el ennegrecimiento correspondiente. Desde el nigredo, el lavado conduce al emblanquecimiento o el alma, ánima, que ha salido del cuerpo a causa de la muerte, es reunida de nuevo con el cuerpo muerto para dar vida a este, o los muchos colores. Conducen a uno solo, el blanco, que contiene todos los demás. Con esto se alcanza la primera meta principal del proceso, concretamente el albedo, tinctura alba, terra alba foliata, lápiz albus, etc., que ha sido tan sumamente elogiado por muchos como si la meta se hubiese alcanzado en realidad. Es el estado plateado o lunar, el cual sin embargo debe ser elevado hasta el estado solar. El albedo es, en cierto modo, el crepúsculo. El rubedo es ya la salida del sol. La transición al rubedo constituye el amarillamiento, citrinitas, el cual, como se ha mencionado, decae con posterioridad. Después sale el rubedo directamente del albedo, mediante aumento del fuego hasta el grado máximo. Lo blanco y lo rojo son reina y rey, que también pueden celebrar en esta fase sus nuptiae chimicae. C. Las ideas de la meta y sus símbolos. La disposición de las fases depende en muchos autores esencialmente de la idea de la meta, o se trata de tintura blanca y roja, o de piedra filosofal, que en calidad de hermafrodita contiene ambas, o de la panacea, del oro filosofal al vidrio áureo, el vidrio maleable. Las ideas sobre la meta son tan oscuras y cambiantes como los procesos individuales. Por ejemplo, la lapis philosophorum es con frecuencia la prima materia o medio de la producción del oro, o también en general un ser místico que ocasionalmente recibe los nombres de Deus terrestris, Dios terrestre, Salvador, o Filius macrocosmi, hijo del cosmos, una figura que solo se puede comparar con el antropos gnóstico, el hombre primitivo divino. Junto al concepto de materia prima, desempeña un papel importante el del agua y el del fuego, aunque estos dos elementos son opuestos entre sí y hasta constituyen una típica pareja de contrastes, son sin embargo una y la misma cosa según el testimonio de los autores. Como la materia prima, el agua tiene también 1000 nombres, incluso es materia originaria de la piedra. A pesar de ello, se asegura, por otro lado, que el agua se extrae de la piedra y de la prima materia, respectivamente como su alma, dispensadora de vida. Esa perplejidad se destaca claramente en la exposición de Thurbam. Muchos disputan largamente sobre si la piedra en sus diferentes nombres se compone de varias sustancias, de 2 o solo de una. Pero estos filósofos dicen que toda la obra y la esencia de toda ella son otra cosa que el agua y el tratamiento
de la misma no tiene lugar en otra cosa que en el agua, y es en realidad una sustancia en la que está contenido todo, y esto es sulfur philosophorum, el cual es agua y alma, aceite, mercurio y sol, el fuego de la naturaleza, el águila, la lágrima, la primera hile de los sabios, la prima materia del cuerpo perfecto. Y sean cualesquiera los nombres que los filósofos han dado a su piedra, se refieren siempre a una sustancia, es decir, al agua de donde todo nace y en la que todo está contenido, la cual domina todo, en la que se sufren equivocaciones y en la que se corrige la equivocación misma. Pero yo digo agua filosófica, no vulgar, vulgis, sino aqua mercurialis, sea simple o compuesta. El agua filosofal es concretamente ambas cosas, aunque el mercurio vulgar es distinto del filosofal. Esa agua es simple y mezclada. Esta agua consta de dos sustancias, concretamente de nuestro metal y del agua simple. Estas aguas compuestas integran el mercurio filosofal, de lo que se ha de admitir que la sustancia o la prima materia misma está formada por agua compuesta. Algunos la componen de 3, otros solo de 2. Para mí son suficientes 2 especies, a saber, masculino y femenino, o hermano y hermana. Pero el agua simple la denominan también además veneno, mercurio, cámbar, goma, vinagre, orina, agua de mar, dragón, serpiente. De esta exposición se desprende con claridad una cosa, que concretamente el agua filosofal y la piedra son respectivamente la prima materia misma, pero al mismo tiempo es su disolvente, como se desprende de la fórmula que sigue a continuación. Muele la piedra hasta convertirla en polvo muy fino y echa en vinagre clarísimo, celestial, y se disolverá enseguida para dar agua filosofal. También se puede demostrar que el fuego desempeña el mismo papel que el agua. Otro concepto de no menor importancia es el recipiente hermético, fundamentalmente retorta u horno de fundición, como recipiente de las sustancias que se han de transformar. Aunque se refiere a un instrumento, tiene sin embargo relaciones peculiares tanto con la prima materia como con la lápiz, por lo que no es aparato simplemente. El recipiente es para los alquimistas algo totalmente maravilloso. María profetiza, dice que todo el secreto estriba en el conocimiento relacionado con el recipiente hermético. El recipiente es uno, es algo que se subraya una y otra vez. Tiene que ser redondo, con objeto de imitar la forma esférica del cosmos, pues la influencia de los astros debe contribuir en él al logro de la operación. Es una especie de matrix y de uterus, respectivamente, de donde nacerá el Filius Philosopharum, la piedra maravillosa. Por ello se exige también que el recipiente no sea solo redondo, sino también ovoide. Se piensa, como es natural, que este recipiente ha de ser una especie de retorta o de matriz, pero pronto se nos informa de que esta idea es insuficiente, ya que el recipiente representa más bien una idea mística, un símbolo peculiar, como todos los conceptos centrales alquimistas, y así oímos que es el agua y respectivamente el aqua permanens, que no es otra cosa que el mercurio de los filósofos. Pero no es solo el agua, sino también su oponente, a saber, el fuego. No quiero seguir aquí mencionando los numerosos símbolos del recipiente. Los citados deben bastar para darse cuenta del significado indudablemente simbólico del recipiente. Con respecto al curso del proceso, los autores se muestran vagos y contradictorios. Muchos de ellos se contentan con alusiones sumarias, mientras que otros exponen una extensa lista de las diversas operaciones. Así, Josefo Quercetano, alquimista, médico y diplomático que desempeñó en Francia y la Suiza francesa un papel semejante al de Paracelso, señaló en 1576 una serie de 12 operaciones dispuestas en el siguiente orden: 1. Calcinatio, 2. Solutio, 3. Elementorum separatio,
4. Coniuntio, 5. Putrefactio, 6. Coagulatio, 7. Cibatio, 8. Sublimatio, 9. Fermentatio, 10. Exaltatio, 11. Argumentatio, 12. Proiectio. Como muestra la literatura, cada uno de estos conceptos se presta a diversas interpretaciones, impresión que se confirma ya lo bastante con solo consultar las explicaciones correspondientes que figuran en el diccionario enciclopédico de Ruland. Por consiguiente, no tiene objeto estudiar con más detalle a este respecto las variantes del procedimiento alquimista. Es este considerado de manera superficial y dibujado toscamente el esqueleto de la alquimia que todos conocemos. Es poco o nada lo que podemos representarnos desde el punto de vista de nuestros conocimientos de química modernos, y si examinamos los cientos y cientos de procedimientos y fórmulas que nos han transmitido en la Edad Media y la Antigüedad, encontramos entre ellos relativamente pocos que encierren un sentido químico reconocible. Quizá carezcan de sentido la mayor parte desde el punto de vista químico, y además se tiene la absoluta seguridad, por encima de cualquier duda, de que jamás se ha obtenido una tintura verdadera ni oro artificial alguno en el transcurso de los siglos dedicados seriamente a tales propósitos. Por tanto, podemos preguntarnos, ¿indujo a los viejos alquimistas a seguir trabajando sin punto de reposo, o como ellos decían, a operar y a escribir tratados, y más tratados sobre el arte divino, cuando toda su empresa no dejaba entrever ni un resquicio de esperanzas? Ciertamente, le estaba vedado por completo todavía el conocimiento de la esencia química y su limitación, por lo que a pesar de todo, podían alentar esperanzas, prácticamente como quienes soñaban con volar, sueño que sin embargo fue llevado más tarde a las vías de realización por sus imitadores posteriores. No se debe subestimar la satisfacción implicada en la empresa, en la aventura, en la búsqueda y en el hallar. Esta satisfacción perdura en tanto aparece llena de sentido la metodología. Y en aquellos tiempos no había nada que pudiera convencer a los alquimistas de la falta de sentido de sus empresas químicas. Además, si miraban hacia atrás, podrían apoyarse en una larga tradición que contenía no pocos testimonios de quienes afirmaban haber obtenido resultados maravillosos. Finalmente, tampoco fue utópico del todo este campo si se tiene en cuenta que los esfuerzos efectuados en el aspecto de la química dieron por resultado algún que otro descubrimiento secundario. Como precursora de la química, la alquimia tuvo una razón suficiente. En consecuencia, si la alquimia nos presenta una serie infinita de experimentos químicos carentes de sentido e inútiles, en opinión mía, ¿no sería esta una razón para sentir asombro? En la misma forma que tampoco pueden maravillarnos los disparatados intentos de la medicina y farmacología medievales.